Esta hora se da a conocer una nueva encuesta CEP. Escuchemos parte de las declaraciones y los resultados que se dan a conocer. El sustento económico de las personas, donde se ubicaría usted en una escala donde 1, ¿cierto?, significa que la principal responsabilidad en el sustento económico de las personas está en el Estado, y 10 significa que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en ellas mismas, ¿cierto? Tenemos que un 26% se inclina a que esta responsabilidad estaría más en el Estado, ¿cierto? 33% se encuentra en una situación media entre el Estado y en las personas mismas, y un 40% dice que en las personas mismas. El único cambio estadísticamente significativo es quienes creen, ¿cierto?, que esta responsabilidad está en el Estado, y hay un aumento ahí de 4 puntos porcentuales. También preguntamos qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase "este país estará mejor mientras menos participe el Estado en la economía". Ahí tenemos una comparación con el año 2015. Vemos que quienes están muy de acuerdo y de acuerdo no han variado, estamos en un 24%, hay una disminución de 30 a 24% de quienes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y hay un aumento, ¿cierto?, de 33 a 48% de quienes están muy en desacuerdo y en desacuerdo, y disminuyó sustantivamente el no sabe, no contesta de 13 a 4%. También preguntamos, ¿cierto?, sobre el acuerdo o desacuerdos en cuanto a la intervención del Estado lleva a demasiada burocracia y muchos problemas. Esta comparación también es con una medición realizada en noviembre del año 2015. Ahí vemos que hay un aumento de 48 a 52% de las personas que están muy de acuerdo y de acuerdo con esta frase. Ahí hay un aumento de 4 puntos porcentuales. Hay también una disminución de esa misma magnitud en quienes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y hay un aumento de 8 puntos porcentuales de 12 a 20% en quienes están muy en desacuerdo y en desacuerdo, y una disminución significativa de 11 a 3% en quienes no saben o no contestan. También preguntamos sobre la deuda pública del Estado. La pregunta fue: ¿qué tan grave cree usted que es actualmente el nivel de deuda pública del Estado de Chile? 54% considera que es muy grave y bastante grave, 26% considera levemente grave y nada grave, y 18% no está informado sobre el tema. 2% no sabe y no contesta. También preguntamos sobre qué tan de acuerdo o en desacuerdo, ¿cierto?, estaban las personas con la estrategia del gobierno de reducir el gasto público para mejorar la situación de las finanzas públicas. 34% estuvo muy de acuerdo y de acuerdo, 21% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 41% muy en desacuerdo y 4% no sabe, no contesta. Se les presentó a los entrevistados una tarjeta, ¿cierto?, con 4 medidas, ¿cierto?, que podrían implementarse para mejorar la situación de las finanzas públicas en Chile, y se les pidió, ¿cierto?, priorizar. Prioridad 1 y prioridad 2. Acá se muestra el conjunto, la suma de ambas prioridades. Un 83% indica que la prioridad es reducir el gasto en la administración del Estado, 32% aumentar los impuestos, 28% reducir el gasto en programas sociales, 27% reducir la inversión pública en infraestructura, 17% ninguna de las medidas, y 13% no sabe y no contesta. También consultamos sobre el alza de los combustibles en una escala, ¿cierto?, de 0 a 10, donde 0 es la situación de las finanzas públicas e impide al gobierno hacer mayores esfuerzos para contener el alza del precio de los combustibles, y 10 es que el gobierno debería hacer mayores esfuerzos para contener el alza del precio de los combustibles, aunque ello deteriore la situación de las finanzas públicas. ¿Dónde se ubicaría usted? Ahí observamos que un 17%, ¿cierto?, se acerca más a la opción donde la situación de las finanzas públicas impide al gobierno hacer más esfuerzos para contener el precio de los combustibles, y 49% dice que el gobierno debería hacer mayores esfuerzos en este tema.
En esta oportunidad también consultamos sobre conflictos entre distintos grupos sociales y la situación económica particular de las personas. En todos los países existen diferencias o incluso conflictos entre diversos grupos sociales. En su opinión, ¿cuánto conflicto existe en Chile entre? Hay varios grupos acá y vamos a revisar la percepción sobre los conflictos muy fuertes entre los grupos. Ahí observamos que un 50% indica que existen conflictos muy fuertes entre las personas de derecha y las personas de izquierda, 39% conflictos muy fuertes entre los chilenos y los inmigrantes, 31% entre la gente pobre y la gente rica, 17% conflictos muy fuertes entre empresarios y trabajadores, 11% entre hombres y mujeres y 9% entre la gente joven y la gente de más edad. Respecto de algunas preocupaciones económicas, ¿cierto? En términos generales, en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada preocupado y 10 muy preocupado, ¿cuán preocupado está usted con pagar sus deudas? Ahí observamos que un 73%, ¿cierto? Está muy preocupado y hay un cambio significativo, ¿cierto? De un aumento de 67 a 73%. Un 13% no está nada preocupado y un 14% está en un punto medio de preocupación. Considerando todos los ingresos percibidos por su familia, ¿cuál de las frases que aparecen en esta tarjeta se ajusta mejor a su situación? Ahí se mostraron 4 frases. 13% indicó que les alcanzaba bien y pueden ahorrar, y ese cambio es estadísticamente significativo con la última medición de esta pregunta en junio-julio del 2023. 50% indica que les alcanza justo, sin grandes dificultades. 29% indica que no le alcanza, tiene algunas dificultades, y hay una disminución de 11 a 8% de las personas que dice que no les alcanza y tienen grandes dificultades. Pasamos ahora a las percepciones sobre inmigración. Pensando en las políticas que debe tener Chile con respecto a la inmigración en una escala de 1 a 10, donde 1 es prohibir toda la inmigración y 10 es permitir libremente toda la inmigración, ¿dónde se ubicaría usted? 55% de los entrevistados se ubica más hacia la preferencia de prohibir toda la inmigración, 14% más inclinados a permitir libremente toda la inmigración, y ahí hay un cambio estadísticamente significativo, ¿cierto? En quienes se inclinan a prohibir toda migración, de 42 a 55% hay un aumento, y hay una disminución de 10 puntos porcentuales en quienes están en un punto medio entre prohibir toda la migración y permitir libremente toda la migración. A continuación vamos a revisar... 11 de la mañana con 21 minutos. Estábamos escuchando parte de los resultados de una nueva encuesta CEP. Vamos a quedar atentos a lo que hace referencia a la figura presidencial. Por supuesto, seguimos al tanto y más adelante se los vamos a contar. 11 con 21.